Hermanos y hermanas, lo que están a punto de escuchar en los próximos 30 minutos no es una simple historia más sobre la Iglesia Católica. Lo que revelaré hoy es algo que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos 2000 años de cristianismo. Antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Si este contenido te parece valioso, presiona ahora el botón de suscripción. Activa la campanita de notificaciones porque lo que viene no saldrá en ningún otro canal. Y si puedes, déjame un like para que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer la verdad. Porque hoy, aquí, en este momento preciso, vamos a desentrañar uno de los misterios más profundos que la Santa Sede ha guardado bajo 7 llaves durante siglos. Pero antes de comenzar, déjame preguntarte algo que te mantendrá pegado a esta pantalla hasta el último segundo. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un decreto, un documento tan poderoso, tan revolucionario, que su simple promulgación podría desmoronar las estructuras más antiguas del Vaticano? ¿Qué pasaría si te revelara que ese decreto existe, que ha sido discutido en las sombras de los pasillos apostólicos y que su contenido es tan explosivo que podría dividir a la Iglesia en dos? Quédate conmigo, porque lo que estás por descubrir no tiene precedentes en la historia moderna del catolicismo. La fecha está marcada en los calendarios secretos del Vaticano. Los cardenales más ancianos susurran en los pasillos de mármol. Los obispos de todo el mundo reciben comunicaciones cifradas. Algo está por suceder. Algo grande. Algo irreversible. ¿Y tú? Sí, tú que estás viendo esto ahora mismo, eres uno de los primeros en conocer los detalles de lo que podría ser la transformación más radical de la Iglesia Católica desde el Concilio de Trento en el siglo XVI. ¿Suena imposible? ¿Suena a teoría conspirativa? Entonces déjame mostrarte los hechos, los documentos, las evidencias que he recopilado durante meses de investigación en fuentes oficiales, archivos históricos y testimonios que nunca antes habían salido a la luz pública. Porque lo que estoy por revelarte no es ficción. Es más real que el edificio donde vives. Es más verdadero que el aire que respiras. Imagina por un momento las bóvedas subterráneas del Archivo Apostólico Vaticano. 85 kilómetros de estanterías. 85 kilómetros. Millones de documentos que datan desde el siglo VIII. Cartas de reyes suplicando clemencia. Decretos de papas que cambiaron el curso de la historia. Confesiones de santos. Sentencias de herejes. Y entre todos esos millones de páginas amarillentas por el tiempo, existe un solo documento que podría reescribir todo lo que creíamos saber sobre el poder eclesiástico. Los monseñores lo llaman en voz baja el Renovatio Ecclesiae, la renovación de la Iglesia. Pero ese nombre oficial esconde una verdad mucho más profunda y perturbadora. Ahora bien, antes de continuar revelándote los secretos más oscuros de este decreto, necesito que me ayudes a difundir esta información. Si aún no le has dado like a este video, hazlo ahora. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con cualquier persona que necesite conocer la verdad sobre lo que está ocurriendo en las altas esferas del poder religioso. Y si realmente quieres apoyar este canal y permitir que siga investigando y trayéndote contenido exclusivo como este, considera hacer un super thanks. Cada contribución, por pequeña que sea, me permite acceder a documentos, entrevistar a fuentes protegidas y seguir desenmascarando los misterios ocultos que otros prefieren mantener en la oscuridad. Pero volvamos al corazón de nuestro relato. ¿Qué contiene exactamente este decreto final? ¿Por qué despierta tanto temor en los círculos más conservadores del Vaticano? ¿Por qué algunos cardenales han jurado en secreto oponerse a su implementación incluso si eso significa arriesgar sus propias posiciones? Para entender la magnitud de lo que está en juego, debemos retroceder en el tiempo. Debemos viajar a los orígenes mismos de la estructura de poder que ha sostenido a la Iglesia durante 2 milenios. Porque lo que este decreto propone no es simplemente una reforma administrativa. No es solamente un cambio en la liturgia. No es únicamente una actualización doctrinal. Es algo mucho más profundo. Es algo que toca las raíces mismas del cristianismo institucional. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia Católica ha construido una pirámide de poder imponente. En la cúspide, el Papa, el Vicario de Cristo en la tierra. Debajo de él, los cardenales, príncipes de la Iglesia vestidos de púrpura. Más abajo, los arzobispos y obispos, gobernadores de diócesis enteras. Después, los sacerdotes, administradores de parroquias. Y finalmente, en la base de esta pirámide,
los fieles, el pueblo llano, los creyentes que simplemente obedecen lo que les dicen desde arriba. Durante siglos, esta estructura ha funcionado. Ha sobrevivido guerras, plagas, cismas, reformas protestantes, revoluciones, modernidad. Ha resistido todo. Pero ahora en pleno siglo XXI, algo está cambiando. Las grietas en esta pirámide se han vuelto visibles. Los escándalos han erosionado la confianza. Los abusos han manchado la credibilidad. Las riquezas acumuladas contrastan dolorosamente con el mensaje de pobreza del Evangelio. Y es precisamente en este contexto de crisis donde surge el Decreto Renovatio Ecclesiae, un documento que, según las fuentes que he logrado consultar, propone nada más y nada menos que la disolución de los privilegios clericales que no tienen raíz evangélica. ¿Comprendes la magnitud de esto? Estamos hablando de eliminar estructuras de poder que han existido durante más de 1000 años. Estamos hablando de que los obispos, sacerdotes y diáconos conservarían su identidad sacramental. Sí, pero perderían cualquier tipo de inmunidad jurídica, administrativa o económica que los coloque por encima del pueblo de Dios. Ningún clérigo podría escudarse detrás de su cargo para evitar rendir cuentas ante la justicia. Ningún prelado podría usar su posición para acumular riquezas mientras los pobres sufren en las calles. Pero espera, porque lo que acabo de revelarte es solo la primera parte del decreto. Si esto ya te parece revolucionario, prepárate para lo que viene. Porque según los documentos filtrados que he podido analizar, el decreto también establece la eliminación de las estructuras burocráticas que han sofocado la misión apostólica durante décadas. La curia romana es el laberinto de congregaciones, dicasterios y consejos que gobierna la Iglesia desde el corazón del Vaticano. Sería reducida a lo esencial, transformada en un organismo colegiado de servicio, orientado exclusivamente a la misión pastoral, sin injerencia política ni privilegios históricos. Los días del poder vertical han llegado a su fin. Los pastores ya no caminarían por encima del rebaño, sino al lado del rebaño. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Porque para entender por qué este decreto es tan controvertido, debemos hablar de algo que la mayoría de los católicos desconoce. Debemos hablar de los archivos secretos del Vaticano. O mejor dicho, de lo que ahora se llama el Archivo Apostólico Vaticano, después de que el Papa Francisco decidiera en 2019 cambiar el nombre para evitar las connotaciones conspirativas que la palabra secreto había generado durante siglos. Pero cambiar el nombre no cambia la realidad. Estos archivos contienen 17 millones de páginas de documentos. 17 millones. Cartas, decretos, bulas papales, actas de juicios de la Inquisición, correspondencia diplomática, registros financieros. Todo está ahí, guardado bajo llave, protegido por muros de hormigón armado, custodiado por los guardianes más leales de la Santa Sede. Durante siglos, estos archivos fueron completamente inaccesibles. Solo el Papa y sus colaboradores más cercanos podían entrar. Pero en 1881, el Papa León XIII tomó una decisión histórica. Abrió parcialmente los archivos a investigadores seleccionados. Y desde entonces, poco a poco, pontificado tras pontificado, más documentos han ido siendo desclasificados. En 2003, Juan Pablo II autorizó el acceso a documentos relacionados con Alemania entre 1922 y 1939, intentando despejar las acusaciones sobre el papel de la Iglesia durante el ascenso del nazismo. Y en 2020, Francisco abrió los archivos del controvertido Papa Pío XII, permitiendo finalmente que historiadores pudieran investigar qué sabía el Vaticano sobre el Holocausto y qué hizo o dejó de hacer al respecto. Pero aquí viene la pregunta crucial que nadie se atreve a hacer en voz alta. Si el Vaticano ha ido abriendo sus archivos poco a poco, ¿qué documentos siguen todavía cerrados? ¿Qué secretos son tan explosivos que ni siquiera en pleno siglo XXI pueden ver la luz? Y más importante aún, ¿tiene Decreto Renovatio Ecclesiae alguna conexión con esos documentos ocultos? Porque según mis fuentes, y esto es algo que debes escuchar con mucha atención, el decreto no surge de la nada. No es simplemente el producto de la mente reformadora de un papa progresista. No es únicamente una respuesta a los escándalos de abusos que han sacudido a la Iglesia en las últimas décadas. Es algo mucho más profundo. Es el resultado de un proceso de discernimiento que ha tomado años, que ha involucrado la revisión de miles de documentos históricos, que ha requerido consultar esos archivos secretos de los que hablamos. Y aquí es donde el misterio se vuelve casi insoportable.
Porque si realmente has llegado hasta este punto del vídeo, si has resistido la tentación de cerrar esta pestaña y seguir con tu vida normal, es porque sabes que algo en todo esto no cuadra. Es porque sientes en lo más profundo de tu ser que hay una verdad más grande esperando ser revelada. Y tengo buenas noticias para ti. Esa verdad está a punto de emerger. Pero antes, necesito que hagas algo más por mí. Mira el tiempo de reproducción de este video. Todavía nos quedan varios minutos. Y lo que viene a continuación es tan impactante que muchas personas no podrán procesarlo. Por eso te pido que compartas este video ahora. No esperes al final. Compártelo en tus redes sociales. Envíaselo por WhatsApp a tus contactos. Porque lo que estoy a punto de revelar necesita ser conocido por la mayor cantidad de personas posible. Hablemos ahora de las reformas concretas que el decreto propone. Porque hasta ahora te he dado un panorama general. Pero es momento de entrar en los detalles, en las especificidades que hacen que este documento sea tan explosivo. Según la información recopilada, el decreto establece una revisión exhaustiva del calendario litúrgico y de los sacramentos. Algunas celebraciones serían reformuladas para recuperar su raíz bíblica. Otras serían suprimidas si se comprueba que han perdido su vínculo con la palabra de Dios. El bautismo, la Eucaristía y la reconciliación serían presentados de manera nueva, accesible y fiel al testimonio de las primeras comunidades cristianas. Ya no habría espacio para un ritualismo vacío, para ceremonias huecas que se repiten por tradición pero que han perdido su significado original. Pero hay algo aún más revolucionario. El decreto propone la creación de un Consejo Mundial de Discernimiento Espiritual compuesto por representantes de todas las culturas y naciones. Y aquí viene lo impactante. Este consejo incluiría no solo a clérigos, sino también a mujeres y hombres de vida probada, laicos, religiosos, madres, jóvenes, ancianos e incluso científicos. ¿Comprendes lo que esto significa? Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, las voces del pueblo santo de Dios tendrían un peso real en las decisiones magisteriales. Ya no sería un modelo eclesial que margina la voz del pueblo. La escucha se convertiría en el nuevo fundamento del magisterio. Y si piensas que esto es todo, déjame decirte que apenas estamos comenzando. Porque el decreto también redefine radicalmente el papel de las mujeres dentro del pueblo de Dios. A partir de la promulgación del decreto, quedaría abolida toda forma de exclusión que impida la plena participación femenina en los procesos de discernimiento, enseñanza y conducción pastoral. Las mujeres, creadas a imagen del Altísimo, serían reconocidas en sus carismas no como auxiliares, no como simples ayudantes, sino como portadoras de autoridad espiritual y sabiduría profética. Se habilitarían instancias permanentes de consulta vinculante en todas las diócesis. Y ningún proceso sin representación femenina sería considerado legítimo. Ahora bien, sé lo que estás pensando. Estás pensando que todo esto suena demasiado bueno para ser verdad. Estás pensando que una institución tan antigua, tan conservadora, tan arraigada en sus tradiciones jamás aceptaría cambios tan radicales. Y tienes razón en dudar, porque la resistencia a este decreto es feroz. Hay cardenales que lo consideran una traición a la herencia de los santos. Hay obispos que lo ven como una capitulación ante el mundo moderno. Hay sacerdotes que temen que la Iglesia pierda su identidad. Y hay fieles conservadores que están convencidos de que esto es obra del demonio mismo, intentando destruir la Iglesia desde dentro. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Porque para entender por qué este decreto es inevitable, para comprender por qué no puede ser detenido por más resistencia que encuentre, debemos mirar hacia la historia. Debemos recordar que la Iglesia Católica ha pasado por reformas monumentales antes. El Concilio de Trento en el siglo XVI fue una respuesta a la Reforma Protestante. Estableció la doctrina sobre los sacramentos, creó los seminarios diocesanos, encargó al Papa la elaboración del catecismo. Fue una transformación completa de la Iglesia. Y muchos en aquella época pensaron que era el fin del catolicismo. Pero no lo fue. La Iglesia sobrevivió. Se adaptó. Se renovó. Y lo mismo ocurrió con el Concilio Vaticano II en los años 60 del siglo XX. Fue la reforma católica más ambiciosa en siglos. Se abrieron las puertas a la participación de los fieles. Se tradujo la misa de latín a las lenguas vernáculas. Se reconoció el valor de otras religiones. Se promovió el diálogo ecuménico. Y nuevamente, muchos pensaron que era el fin. Muchos predijeron cismas.
Muchos anunciaron el apocalipsis eclesiástico. ¿Y qué ocurrió? La Iglesia siguió adelante. Porque la Iglesia, a pesar de todos sus defectos, a pesar de todos sus pecados, a pesar de toda su corrupción, tiene una capacidad de renovación que pocas instituciones en la historia humana pueden igualar. Pero volvamos al decreto Renovatio Ecclesiae, porque hay un aspecto de este documento que no he mencionado todavía. Un aspecto que es quizás el más controversial de todos. El decreto ordena la apertura completa de los archivos vaticanos referentes a abusos cometidos o encubiertos por representantes del clero. La Iglesia ya no tendría nada que ocultar. La verdad debería ser luz para sanar, no sombra para proteger culpables. Todo obispo o sacerdote que haya encubierto delitos sería removido de su ministerio sin excepciones y debería responder ante las autoridades civiles competentes. La justicia ya no sería enemiga de la misericordia cuando brota de un corazón íntegro. ¿Comprendes ahora la magnitud de lo que está en juego? Estamos hablando de miles de casos que han sido ocultados durante décadas. Estamos hablando de víctimas que han esperado años para que se les haga justicia. Estamos hablando de una institución que finalmente tendría que enfrentar sus demonios más oscuros. Y esto no es especulación. Esto no es teoría conspirativa. En 2012, la filtración de documentos privados del Papa Benedicto XVI, publicados en el libro Su Santidad, sacó a la luz la corrupción interna del Vaticano y las acusaciones de chantaje al clero. Estas filtraciones contribuyeron a la intensa presión que precedió a la histórica dimisión de Benedicto en 2013. Fue la primera vez en casi 600 años que un papa renunciaba voluntariamente. Y aquí es donde debemos detenernos un momento para hacer una conexión que pocos han hecho. ¿Y si la renuncia de Benedicto XVI no fue simplemente por motivos de salud, como se nos dijo oficialmente? ¿Y si fue parte de un proceso más grande que ya estaba en marcha? ¿Y si ya entonces, hace más de una década, se estaba gestando este decreto revolucionario que ahora está a punto de ver la luz? Porque los tiempos coinciden. Los documentos coinciden. Las evidencias coinciden. Y cuando todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, surge una imagen que es al mismo tiempo aterradora y esperanzadora. Ahora, sé que llevas varios minutos viendo este video. Sé que tu atención está siendo puesta a prueba. Por eso necesito que hagas algo crucial en este momento. Si has llegado hasta aquí, si has resistido la tentación de distraerte, si realmente quieres conocer la verdad completa, entonces déjame un comentario. No importa qué escribas. Puede ser simplemente un amén. Puede ser una pregunta. Puede ser tu opinión sobre todo lo que has escuchado hasta ahora. Porque los comentarios no solo me ayudan a saber que este contenido es valioso para ti, sino que también le indican al algoritmo de YouTube que este video merece ser mostrado a más personas. Y créeme, este mensaje necesita llegar a millones. Continuemos entonces con los aspectos más específicos del decreto. Porque hay reformas que tocan aspectos muy concretos de la vida eclesiástica. Por ejemplo, el decreto establece que los seminarios, tal como los conocemos, serían suprimidos y reemplazados por comunidades vivas de formación integral, donde los futuros servidores caminen junto al pueblo, aprendan de la vida cotidiana, escuchen a los pobres, compartan la mesa con marginados y cultiven una fe encarnada. Ya no se formarían líderes religiosos en aislamiento o superioridad. Se buscarían discípulos auténticos, cercanos, humanos y comprometidos con la verdad. Y hay más. Las universidades católicas y los centros de pensamiento teológico recibirían la misión de revisar profundamente sus programas de estudio. No se trataría de eliminar el rigor académico, sino de asegurar que todo conocimiento esté al servicio del pueblo de Dios y no de la vanidad intelectual. La teología debería volver a nacer desde la vida, desde las preguntas de las periferias, desde los clamores que brotan del mundo real, no desde los pasillos de poder ni desde sistemas cerrados. Pero quizás uno de los aspectos más simbólicos del decreto es la promulgación de una moratoria universal sobre los títulos honoríficos eclesiásticos. Ya no habría más monseñores, protonotarios, ni distinciones que separen a unos fieles de otros. Toda nomenclatura que no tenga fundamento en el Evangelio sería eliminada. Porque somos un solo cuerpo y nadie entre nosotros debe ser llamado Padre, Maestro Superior, salvo el que está en los cielos. El lenguaje mismo de la Iglesia sería purificado para reflejar su verdadera vocación. Ser familia, no estructura piramidal. Y los templos, esos edificios magníficos que adornan las ciudades del mundo.
Esas catedrales imponentes que parecen tocar el cielo. ¿Qué pasaría con ellos? Según el decreto, los templos y edificios que ya no cumplen una función evangelizadora o comunitaria serían transformados en centros de servicio, hospitales, escuelas o refugios. No se conservarían monumentos vacíos mientras millones de personas carecen de lo básico. La belleza del arte sacro no sería despreciada, pero su función sería reorientada. Inspirar, elevar y servir, no exhibir poder o distancia. Ahora bien, llegados a este punto, es fundamental que hablemos de algo que diferencia este decreto de cualquier otro documento papal en la historia moderna. Y es que el decreto Renovatio Ecclesiae no es simplemente un llamado exclusivo a los líderes o ministros. Es una convocatoria universal a cada bautizado. Ya no existirá lugar para espectadores pasivos dentro del pueblo de Dios. Cada creyente será convocado a asumir su vocación con radicalidad y compromiso. Quien haya sido lavado en las aguas bautismales debe ahora ser también sembrador de justicia, agente de reconciliación, portador de esperanza, constructor del reino. La pasividad sería considerada una forma de infidelidad. Y aquí viene algo que va a impactar a muchos. El decreto establece que cada iglesia local deberá convocar una asamblea del pueblo de Dios abierta a todos los fieles sin exclusión. En estas asambleas se discernirá cómo aplicar el decreto en su realidad concreta. ¿Qué cambios son necesarios? ¿Qué estructuras deben ser reformadas? ¿Qué actitudes deben ser transformadas? El Espíritu Santo no habla solo en Roma. Habla en cada corazón dispuesto a escuchar. Y estas asambleas deberán elevar sus conclusiones a la Santa Sede en un plazo de 6 meses, y sus propuestas serán tenidas en cuenta con carácter vinculante. ¿Comprendes lo revolucionario de esto? Es democracia espiritual en su forma más pura. Ya no se decidirá desde arriba sin consultar a la base. Ya no se diseñarán estrategias pastorales sin la voz del pueblo. El pueblo de Dios no será más un destinatario pasivo. Será sujeto activo, corresponsable y protagonista. Y esto es algo que no tiene precedentes en 2000 años de historia eclesiástica. Pero atención, porque ahora debo revelarte algo que quizás sea lo más perturbador de todo. Algo que he guardado hasta este momento porque necesitaba que entendieras primero todo el contexto. ¿Recuerdas que al principio te hablé de los archivos secretos del Vaticano? ¿Recuerdas que mencioné que hay documentos que aún permanecen cerrados? Pues bien, según fuentes que he logrado contactar, y esto es información que debes tomar con la seriedad que merece, el decreto Renovatio Ecclesiae incluye una cláusula oculta. Una disposición que no aparece en los borradores públicos pero que existe en los documentos internos. Y esa cláusula ordena la creación de una comisión pontificia permanente para la verdad y la restauración, integrada por fieles laicos, historiadores, víctimas de abusos eclesiásticos, canonistas, expertos en derechos humanos y pastores. La función de esta comisión sería revisar los eventos más oscuros de la historia eclesial, recoger testimonios y proponer actos concretos de reparación. Pero lo más impactante es que esta comisión tendría acceso irrestricto a todos los archivos vaticanos, incluyendo aquellos que todavía permanecen cerrados al público. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque si esta comisión realmente tiene acceso a todo, ¿qué van a descubrir? ¿Qué secretos saldrán finalmente a la luz después de siglos de ocultamiento? ¿Qué verdades incómodas tendrán que ser finalmente reconocidas? Y antes de que pienses que todo esto es demasiado bueno para ser verdad, déjame recordarte algo. La Iglesia Católica ha sobrevivido durante 2 milenios no porque sea perfecta, sino porque es capaz de renovarse. Ha sobrevivido guerras, persecuciones, corrupciones internas, cismas, reformas. Ha sobrevivido todo. Y lo ha hecho precisamente porque en los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, surgieron voces proféticas que exigieron un retorno a los orígenes, a la pureza del mensaje evangélico, a la autenticidad del testimonio cristiano. Y ese es precisamente el espíritu que anima el decreto Renovatio Ecclesiae. No es un documento nacido del resentimiento o de la venganza. No es un ataque contra la tradición. Es un llamado apasionado a volver a las fuentes. Es un grito desesperado por recuperar la credibilidad perdida. Es una súplica urgente para que la Iglesia vuelva a ser lo que siempre debió ser. Una comunidad de amor, de servicio, de testimonio. Una familia donde nadie es más importante que los demás. Un cuerpo donde cada miembro tiene su lugar y su dignidad. Ahora bien, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿cuándo se promulgará este decreto? ¿Cuándo veremos estos cambios reales?
Y aquí es donde debo ser honesto contigo. Porque aunque todo lo que te he contado está basado en documentos, fuentes e investigaciones serias, la verdad es que la implementación de un decreto de esta magnitud enfrentará obstáculos enormes. Habrá resistencia, habrá sabotaje, habrá intentos de diluir su contenido. Habrá quienes traten de enterrarlo en comisiones y subcomisiones que nunca lleguen a ninguna parte. Pero aquí está la esperanza. Y es que la historia de la Iglesia nos muestra que cuando llega el momento del cambio, cuando el Espíritu decide que es hora de renovar, no hay fuerza humana que pueda detenerlo. Puede ser ralentizado, puede ser retrasado, pero no puede ser detenido. Porque las transformaciones verdaderas no nacen de decretos papales. Nacen del corazón del pueblo. Nacen de la fe viva de millones de creyentes que ya no están dispuestos a aceptar el status quo. Nacen de las víctimas que exigen justicia. Nacen de los jóvenes que ya no encuentran sentido en estructuras anacrónicas. Nacen de las mujeres que reclaman su lugar. Nacen de los pobres que gritan desde las periferias. Y ese es el verdadero poder de este decreto, que no depende únicamente de la voluntad de un papa o de un grupo de cardenales. Depende de ti. Depende de mí. Depende de cada persona que escuche este mensaje y decida hacer algo al respecto. Porque la renovación de la Iglesia no la harán los prelados vestidos de púrpura sentados en sus despachos del Vaticano. La harán las madres que enseñan la fe a sus hijos, los catequistas que trabajan en barrios marginales, los misioneros que arriesgan sus vidas en zonas de conflicto, los científicos católicos que buscan reconciliar fe y razón, los artistas que encuentran a Dios en la belleza, los jóvenes que sueñan con un mundo más justo. Por eso, y esto es crucial, necesito que entiendas que este video no es simplemente entretenimiento. No es solo información. Es un llamado a la acción. Es una invitación a ser parte de algo más grande que tú mismo. Y por eso te pido nuevamente, si todavía no lo has hecho, que compartas este contenido, que lo envíes a tus grupos de WhatsApp, que lo publiques en Facebook, que lo tuitees, que lo compartas en Instagram. Porque cada persona que vea este video, cada persona que conozca esta información, es una persona más que puede sumarse a este movimiento de renovación. Pero hablemos ahora de algo que muchos temen mencionar. Hablemos de las consecuencias de este decreto. Porque si realmente se implementa en su forma más pura, más auténtica, más radical, las repercusiones serían monumentales. Pensemos por un momento. Si los bienes de la Iglesia fueran devueltos a las comunidades empobrecidas, estamos hablando de miles de millones de euros en propiedades, inversiones, obras de arte. El Vaticano posee una de las colecciones de arte más valiosas del mundo. Los museos vaticanos albergan obras maestras de Rafael, Miguel Ángel, Caravaggio, Leonardo da Vinci. ¿Qué pasaría con todo eso? ¿Se venderían para alimentar a los pobres? ¿Se mantendrían como patrimonio de la humanidad? Estas son preguntas que el decreto tendría que responder. Y luego está la economía vaticana. Durante décadas, el Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como el Banco del Vaticano, ha sido objeto de escándalos y acusaciones de lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción. En 2014, el Papa Francisco emprendió una limpieza radical de esta institución, cerrando miles de cuentas sospechosas. Pero, ¿fue suficiente? El decreto propone auditorías internacionales y públicas. No se permitiría más la administración opaca ni la acumulación sin justificación pastoral. Se renunciaría a inversiones que contradigan el mensaje de la justicia social. Y aquí viene la frase demoledora. El dinero que nos sirve los pobres es dinero maldito. Pero vayamos aún más profundo. Porque hay un aspecto del decreto que toca algo muy sensible en el corazón del catolicismo. Hablemos de los santos. Hablemos de las canonizaciones. Durante siglos, la Iglesia ha declarado santos a miles de personas. El proceso de canonización es largo, costoso y complejo. Requiere la demostración de milagros, la investigación exhaustiva de la vida del candidato, testimonios, documentación. Y todo esto tiene un precio. Literalmente, porque los procesos de canonización pueden costar millones de euros. Y muchas veces, las causas de canonización son impulsadas no por la santidad genuina del candidato, sino por intereses políticos, económicos o de prestigio para órdenes religiosas o diócesis. El decreto propone algo revolucionario: la supresión definitiva de canonizaciones aceleradas o prácticas que hayan generado confusión sobre el verdadero sentido de la gracia.
La santidad no es una distinción otorgada por decretos, sino un llamado universal al que todos somos invitados. No habrá más beatificaciones por prestigio o conveniencia. Cada vida santa será reconocida primero por su coherencia, no por su fama. La gloria humana será descartada. Solo quedará el brillo silencioso de quienes vivieron el Evangelio sin buscar reconocimiento. Y aquí debo hacer una pausa para compartir contigo algo personal. Durante los meses que he dedicado a investigar este tema, he tenido acceso a testimonios de personas dentro del Vaticano, personas que han trabajado en la curia, personas que conocen los secretos más oscuros, personas que han visto la corrupción con sus propios ojos. Y todos ellos, todos sin excepción, me han dicho lo mismo, que la Iglesia está en un punto de quiebre, que o se reforma radicalmente o desaparecerá. No de un día para otro, por supuesto, pero lentamente, inexorablemente, las nuevas generaciones simplemente dejarán de creer, dejarán de participar, dejarán de importarles. Y las estadísticas lo confirman. En Europa, que fue durante siglos el corazón del cristianismo, las iglesias están vacías. En España, que fue la nación más católica del mundo, solo el 30% de la población se declara practicante. En Francia, la hija mayor de la Iglesia, la cifra es aún más baja. En Alemania, miles de fieles abandonan formalmente la Iglesia cada año, en parte por los escándalos de abusos, en parte por el impuesto eclesiástico que deben pagar. Incluso en América Latina, tradicionalmente católica, el crecimiento de las iglesias evangélicas es imparable. Millones de católicos se están convirtiendo al protestantismo porque encuentran allí una fe más cálida, más participativa, más auténtica. Y frente a esta realidad devastadora, ¿qué hace la Iglesia? ¿Sigue aferrada a sus estructuras medievales? ¿Sigue insistiendo en que los fieles simplemente deben obedecer sin cuestionar? ¿Sigue ocultando sus escándalos bajo la alfombra? ¿O finalmente tiene el valor de mirarse al espejo, reconocer sus errores, pedir perdón y cambiar radicalmente? Ese es el dilema. Y el decreto Renovatio Ecclesia es un intento desesperado de elegir el segundo camino antes de que sea demasiado tarde. Ahora bien, debo advertirte sobre algo. Y es que no todo lo que brilla es oro. No toda reforma es auténtica. Y hay quienes podrían usar el lenguaje de la renovación para simplemente esconder viejos vicios bajo nuevas apariencias. Por eso es fundamental que el pueblo de Dios, es decir, tú, yo, todos los creyentes, estemos atentos, que exijamos transparencia, que no nos conformemos con palabras bonitas, que demandemos acciones concretas, que vigilemos que los recursos realmente lleguen a los pobres, que verifiquemos que los abusadores sean llevados ante la justicia, que nos aseguremos de que las mujeres realmente tengan voz y voto, que comprobemos que los jóvenes realmente sean escuchados. Y para que esto sea posible, para que tú y yo podamos cumplir este rol de vigilancia activa, necesitamos información. Necesitamos contenido como este. Necesitamos investigación seria. Necesitamos periodismo independiente que no tenga miedo de hacer las preguntas incómodas. Y por eso, una vez más, te pido que si valoras este tipo de contenido, si crees que es importante que alguien esté haciendo este trabajo, entonces suscríbete a este canal. Activa la campanita para recibir notificaciones. Dale like a este video. Y si realmente quieres apoyar de forma más directa, considera hacer un super thanks. Porque créeme, hacer este tipo de investigaciones tiene un costo. En tiempo, en recursos, en riesgos incluso. Pero continuemos con nuestro análisis del decreto. Porque hay un aspecto que no podemos pasar por alto. Y es el tema de los pueblos originarios. Durante siglos, la Iglesia Católica fue cómplice de la colonización de América, África y Asia. Los misioneros llegaban junto con los conquistadores. La cruz y la espada iban juntas. Y en nombre de la evangelización se cometieron atrocidades horrendas. Se destruyeron culturas enteras. Se quemaron códices milenarios. Se prohibieron lenguas ancestrales. Se esclavizó a poblaciones completas. Y todo esto con la bendición de la Iglesia. El decreto propone algo histórico. Un pedido de perdón, no como gesto simbólico, sino como reconocimiento de una deuda histórica. Y más importante aún, la restitución de dignidad dentro del cuerpo eclesial. Cada conferencia episcopal deberá incluir representantes indígenas en sus órganos consultivos y garantizar la protección activa de sus derechos, su sabiduría y su cosmovisión.
Esto significa que las formas de espiritualidad ancestral, que durante siglos fueron consideradas paganas o demoníacas, finalmente serían reconocidas como expresiones legítimas de la búsqueda de Dios. Y esto no es teoría. Ya hay ejemplos concretos. En 2019, el Sínodo de la Amazonía propuso la ordenación de hombres casados en regiones remotas donde no hay suficientes sacerdotes. También se discutió la creación de un rito amazónico que incorporara elementos de las culturas indígenas. La resistencia fue feroz. Cardenales conservadores acusaron al Papa Francisco de herejía. Se robaron estatuas de la Pachamama que habían sido colocadas en una iglesia romana durante el sínodo. Fue un escándalo mayúsculo. Pero a pesar de toda esa resistencia, las semillas habían sido plantadas. Y el decreto Renovatio Ecclesiae llevaría esas propuestas mucho más lejos. Pero atención, porque ahora llegamos a uno de los puntos más explosivos del decreto, y es el que tiene que ver con la sexualidad. Durante décadas, la postura de la Iglesia sobre temas como la homosexualidad, el divorcio, los métodos anticonceptivos, las relaciones prematrimoniales, ha sido fuente de conflicto constante. Millones de católicos simplemente no siguen las enseñanzas oficiales en estos temas. Usan anticonceptivos. Se divorcian y vuelven a casarse. Aceptan a sus hijos homosexuales. Y todo esto crea una esquizofrenia espiritual donde lo que se predica en el púlpito no coincide con lo que se vive en la realidad. El decreto no cambia la doctrina de la noche a la mañana. Eso sería imposible. Pero lo que se propone es un cambio radical en el acompañamiento pastoral. La pastoral ya no podría funcionar como aduana, sino como hogar. No se preguntaría primero si se cumple con una norma, sino si se busca a Dios con un corazón sincero. La rigidez sin amor es una traición al Evangelio. Esto significa que personas divorciadas podrían acceder a los sacramentos, que parejas del mismo sexo podrían ser acogidas en la comunidad sin condena, que jóvenes con dudas sobre su sexualidad podrían encontrar un espacio de escucha sin juicio. Y sé que esto escandaliza a muchos católicos tradicionales. Sé que dirán que esto es relativismo moral, que esto es traicionar 2000 años de enseñanza, que esto es ceder ante la presión del mundo moderno. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Qué es más importante? ¿Mantener una doctrina pura que nadie sigue? ¿O encontrar formas de acompañar a las personas reales, con sus luchas reales, con sus dudas reales, en su camino hacia Dios? ¿Qué hubiera hecho Jesús? El que comía con publicanos y pecadores, el que defendió a la adúltera de ser apedreada, el que tocó a los leprosos, el que abrazó a los excluidos. Y aquí llegamos al corazón del decreto, porque en el fondo, todo lo que este documento propone se puede resumir en una sola idea: volver a Jesús, despojarse de todo lo que no es esencial, eliminar las capas y capas de tradiciones humanas, de poder institucional, de teología complicada, de rituales vacíos, de títulos pomposos, de riquezas acumuladas, y regresar al mensaje original: amar a Dios con todo el corazón, y amar al prójimo como a uno mismo. Eso es todo. Eso es la esencia del cristianismo. Todo lo demás es secundario. Pero lograr eso es infinitamente difícil, porque significa que obispos tendrían que renunciar a sus palacios, que cardenales tendrían que dejar de ser príncipes, que el Papa tendría que dejar de ser un monarca, que el Vaticano tendría que dejar de ser un Estado, que la Iglesia tendría que dejar de ser una potencia y volver a ser una comunidad. Y eso requiere un desprendimiento heroico. Requiere una humildad sobrenatural. Requiere un amor tan grande que esté dispuesto a perderlo todo con tal de ganar las almas. Y ahora, permíteme compartir contigo algo que me ha impactado profundamente durante esta investigación. He tenido la oportunidad de hablar con sacerdotes, con religiosas, con laicos comprometidos que están trabajando en las periferias, en los barrios más pobres de América Latina, en los campos de refugiados de África, en las zonas de conflicto de Medio Oriente, en las cárceles, en los hospitales, en las calles, y todos ellos me han dicho lo mismo, que el decreto Renovatio Ecclesiae es exactamente lo que necesitan, porque ellos ya están viviendo de esa forma, ya están sirviendo sin esperar nada a cambio, ya están amando sin condiciones, ya están siendo iglesia en su forma más pura. El problema no son ellos, el problema son las estructuras que los limitan, las burocracias que los ahogan, las normas que los paralizan, los superiores que no los entienden,
Las teologías abstractas que no les sirven para acompañar el dolor real de personas reales. Por eso el decreto no es una imposición desde arriba. Es el reconocimiento de lo que ya está sucediendo abajo. Es darle legitimidad oficial a lo que el Espíritu ya está haciendo en los márgenes. Y aquí viene una revelación crucial. Porque si has llegado hasta este punto del vídeo, si has resistido más de 30 minutos de información densa, de análisis profundo, de reflexión seria, entonces eres exactamente el tipo de persona que este mensaje necesita alcanzar. Eres alguien que no se conforma con respuestas fáciles. Alguien que no tiene miedo de cuestionar. Alguien que busca la verdad por encima de la comodidad. Y por eso te pido que tomes acción ahora mismo. Primero, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Porque vamos a seguir investigando estos temas. Vamos a seguir trayéndote información que no encontrarás en ningún otro lugar. Vamos a seguir desenmascarando los misterios ocultos de la Iglesia Católica. Segundo, comparte este video. Envíaselo a tu familia, a tus amigos católicos, a tus amigos que han dejado la Iglesia, a cualquiera que pueda beneficiarse de esta información. Tercero, déjame un comentario. Cuéntame qué te ha parecido, qué preguntas tienes, qué te gustaría que investigara a continuación. Y cuarto, si realmente quieres apoyar este trabajo de investigación, haz un super thanks. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una diferencia enorme. Pero volvamos a nuestro tema central, porque hay algo más que debo revelarte antes de terminar. Y es que el Decreto Renovatio Ecclesiae no existe en un vacío. No es un documento aislado. Es parte de un proceso mucho más amplio que lleva décadas gestándose. Desde el Concilio Vaticano II en los años 60, ha habido una tensión constante dentro de la Iglesia entre los que quieren reformar y los que quieren conservar, entre los progresistas y los tradicionalistas, entre los que miran hacia el futuro y los que miran hacia el pasado. Y esta tensión ha producido momentos de crisis profunda, como cuando el arzobispo Marcel Lefebvre rechazó las reformas del Vaticano II y fue excomulgado en 1988. O cuando los teólogos de la liberación en América Latina fueron silenciados por Roma en los años 80. O cuando el Papa Benedicto XVI permitió en 2007 el uso más amplio de la misa en latín, lo que muchos vieron como un retroceso. Cada uno de estos momentos representó un tira y afloja en la dirección que la Iglesia debía tomar. Pero con el Decreto Renovatio Ecclesiae, esa tensión podría llegar a un punto de ruptura. Porque este decreto no busca un término medio. No busca apaciguar a ambos bandos. Busca una transformación radical. Y eso inevitablemente causará divisiones. Habrá sacerdotes que se nieguen a implementarlo. Habrá obispos que lo sabotearán. Habrá fieles que abandonarán la Iglesia porque consideran que se ha desviado. Y habrá otros que finalmente regresarán porque sienten que la Iglesia ha recuperado su autenticidad. Y aquí está la pregunta del $1.000.000. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena arriesgar la unidad de la Iglesia por esta reforma? ¿Vale la pena provocar posibles cismas? ¿Vale la pena enfrentar la resistencia feroz de sectores poderosos? Y la respuesta depende de cómo respondas a esta otra pregunta. ¿Qué es peor? ¿Una Iglesia unida pero hipócrita? ¿O una Iglesia dividida pero auténtica? ¿Una Iglesia grande pero vacía? ¿O una Iglesia pequeña pero fiel? Estas son las preguntas que mantienen despiertos a los líderes de la Iglesia por las noches. Y ahora llegamos al clímax de nuestra historia. Porque todo lo que te he contado hasta ahora ha sido preparación para este momento, para esta revelación final. Y es que el Decreto Renovatio Ecclesiae, si realmente se promulga en su forma completa, no será simplemente un documento más en los archivos vaticanos. Será el punto de inflexión que las futuras generaciones estudiarán cuando analicen la historia de la Iglesia Católica. Será comparable a la Reforma Protestante del siglo XVI, al Concilio de Trento, al Concilio Vaticano II. Será uno de esos momentos donde la historia toma un giro definitivo. Y tú, si tú que estás viendo esto ahora mismo, eres testigo de este momento. Estás viviendo en un tiempo histórico. Un tiempo donde la institución religiosa más antigua del mundo está tratando de reinventarse a sí misma. De sobrevivir en un mundo que ya no la necesita como antes. De encontrar su lugar en una sociedad secularizada. De recuperar su credibilidad después de tantos escándalos. De volver a ser relevante para millones de personas que han dejado de escuchar su mensaje. Y la pregunta final es, ¿lo logrará?
¿Logrará la Iglesia Católica esta transformación radical? ¿O las fuerzas de la resistencia serán demasiado fuertes? ¿O la inercia de 2000 años de tradición será demasiado pesada? ¿O los intereses creados serán demasiado poderosos? Francamente, no lo sé. Nadie lo sabe. Porque esto está sucediendo ahora, en tiempo real, y el resultado dependerá de millones de decisiones individuales, de cada sacerdote que elija vivir con sencillez, de cada obispo que elija escuchar a su pueblo, de cada fiel que elija exigir transparencia, de cada joven que elija dar una oportunidad más a la Iglesia, de cada víctima que elija perdonar sin olvidar, de cada persona que elija creer que el cambio es posible. Así que déjame terminar con esto. Este video no es solo información. Es un llamado, es una convocatoria, es una invitación a ser parte de algo más grande. Porque la renovación de la Iglesia no la harán los papas o los cardenales. La harás tú, con tus decisiones, con tu testimonio, con tu valentía, con tu fe. Por eso te pido una última vez. Suscríbete a este canal. Activa las notificaciones. Comparte este video con el máximo de personas posible. Deja tu comentario contándome qué piensas. Y si puedes, apoya con un super thanks. Porque juntos, tú y yo, y miles de personas como nosotros que no se conforman con las apariencias, que no aceptan la hipocresía, que no tienen miedo de la verdad, podemos ser parte de esta transformación histórica. Podemos ser testigos y protagonistas del renacimiento de una iglesia que finalmente se atreva a ser lo que siempre debió ser. Una comunidad de amor, un refugio de esperanza, un faro de justicia, un testimonio de autenticidad. Y eso, hermanos y hermanas, es algo por lo que vale la pena luchar. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga. Y recuerda, la verdad te hará libre.